Juani, no sé si querés empezar. Sí, mira, Así vamos. me voy a salir un poquito del libreto que hemos armado, pero es porque un video que subiste justamente ayer, Nicolás, que yo te empecé a seguir en YouTube, quería preguntarte sobre el libre progresismo, Ah, que vos sí. subiste un video. Yo lo escuchaba al diputado Martín Tetaz en un programa diciendo que es un liberal de izquierda. Sería básicamente lo mismo, un libre progresismo. Claro, exacto. A ver, un liberal de izquierda. Eh, yo no escuché exactamente, digamos, entiendo la definición. No sé qué más pudo haber dicho Tetaz, pero Tetaz sospecho que se refiere a lo que es el liberal norteamericano, ¿no? Para Estados Unidos, el liberal es alguien ligado o cercano o afiliado al Partido Demócrata, que es un partido socialdemócrata. Es la izquierda norteamericana, que a su vez tiene diferentes matices, tiene gente más moderada y gente más radicalizada. Biden forma parte de los más duros, ¿no? Pero no me quiero ir de tema. Sospecho que por ahí viene lo de Martín Tetaz, y lo que dice Martín Tetaz es coherente con el partido político en el cual está, o con la coalición en la cual él está. Cambiemos, injustamente considerada durante el gobierno de Macri y por los analistas internacionales como una coalición de centro-derecha, fue inequívocamente una coalición de centro-izquierda de inspiración socialdemócrata, encabezada por el PRO, que ideológicamente es algo neutro, inocuo, aunque si uno analiza los elementos más representativos del PRO son claramente progresistas, empezando desde Macri, María Eugenia Vidal o Rodríguez Larreta. Y después si vemos, el gran socio de Cambiemos ha sido la coalición cívica dirigida por Elisa Carrió, que es una expresión de izquierda. Elisa Carrió, de hecho, viene del radicalismo alfonsinista, o sea, era la más izquierdistante de un partido afiliado a la Internacional Socialista. Y el otro partido es la Unión Cívica Radical propiamente dicha, que es un partido integrante de la Internacional Socialista. Así que lo que dice Martín Tetaz, al definirse como un liberal de izquierda, si se refiere al socialismo norteamericano o a la izquierda norteamericana, bueno, si él piensa de esa manera, es coherente en el lugar donde está. Lo que pasa es que esta coalición es una coalición bastante desprolija en términos ideológicos. La Argentina es desprolija en términos ideológicos, muy poco claro, empezando por el peronismo, que es algo para un diván de psiquiatras, pero Cambiemos tiene, por ejemplo, gente honorable como Ricardo López Murphy, que es un liberal de derecha. O sea, es una persona que es un liberal, a mi juicio, propiamente dicho, pero no me gusta entrar en el liberalómetro. Lo que quiero decir es que dentro, porque no conduce a nada, se usa para ver para estigmatizar quién es liberal, quién no lo es. Lo que quiero decir es que López Murphy no piensa como Tetaz, ni en lo económico ni en lo cultural. Y sin embargo, formó parte también de la misma lista en Capital Federal, donde ambos fueron elegidos como diputados, ¿no? Me tranquiliza que haya un diputado como López Murphy, no me tranquiliza tanto que esté alguien como Martín Tetaz. Pero hay gente peor, así que dejémoslo tranquilo. Eso sería como lo malo, porque en un principio yo pensé que Tetaz no era tan de izquierda, pero él después menciona esto, que además se sentía muy atraído por las ideas progresistas, pero lo bueno es que hay una persona como en sus cabales dentro de Juntos por el Cambio, que es López Murphy de Republicanos Unidos. Bueno, pero López Murphy ha sido diputado nacional por Juntos por el Cambio, no gracias a Cambiemos, sino gracias a Javier Milei. Porque el fenómeno Milei generó un éxodo de votos liberales que fueron desde Cambiemos hacia el espectro de Milei, y Cambiemos tuvo que salir con desesperación a buscar un liberal para recuperar votos, para compensar esa transferencia de votos hacia otro espacio.
Entonces lo Claro. pusieron a López Murphy incluso en un lugar expectante, cuarto lugar donde se sabía que iba a entrar. De manera que si Cambiemos hoy tiene elementos liberales en algún lugar de visibilidad, es por el fenómeno Milei, claramente. Claro, claro, obvio, obvio. Bueno, vamos a hacer ahora una pregunta que para mí es muy importante porque yo estuve leyendo uno de sus libros también, que es el de la guerra civil en Argentina, esta guerra civil de los años 70, ¿no? Que sucedió en nuestro país, en democracia y en una dictadura. Entonces, mi pregunta es que respecto a esta guerra civil que sucedió entre el Estado argentino y estas guerrillas con Montoneros, ERP, la FARC, bueno, un montón de organizaciones terroristas, ¿se puede decir que las víctimas de este terrorismo guerrillero han sido reconocidas por los organismos de derechos humanos, han sido reconocidas por el Estado, estas víctimas? Los organismos, las organizaciones de derechos humanos son un instrumento de la izquierda, una de las caretas que usa la izquierda para presentarse en sociedad, también para robar, para falsificar la historia, no solamente en Argentina, cuando en cualquier lugar del mundo uno vea organización de derechos humanos, una sigla, hay que desconfiar, porque son una herramienta de la izquierda. La izquierda es la que monopoliza los derechos humanos, la que tiene es una suerte de establishment, el derecho humanismo, donde hay una paradoja. La expresión político-ideológica que mayores violaciones a los derechos humanos ha cometido en la historia de la humanidad ha sido la izquierda. Durante el siglo XX, el comunismo internacional cometió 100 millones de asesinatos. Si sumamos los 25 millones de muertos en la Unión Soviética, los casi 60 millones de muertos en China, los muertos por las guerrillas en América Latina, los muertos por las dictaduras comunistas en África, en Asia. Bueno, los grandes genocidios, los campos de concentración más execrables, no obviamente no me olvido del nacionalsocialismo, pero estoy hablando específicamente de la izquierda. Los que llevan el récord de muertes a cuestas son los de izquierda y son los que defienden los derechos humanos. Por eso, fíjate que en Argentina la organización más importante de defensa de los derechos humanos son dos. Una la maneja Eve de Bonafini, madre de 2 hijos guerrilleros entrenados en Cuba, dicho por ella, que murieron durante la guerra civil que la guerrilla le desató al Estado argentino. Entrenados en Cuba, y que uno pone en Google a Eve de Bonafini abrazada al asesino tirano Fidel Castro o al dictador Hugo Chávez más recientemente. Lo mismo, y ella además tiene vínculos internacionales con la FARC, dicho por ella, está en YouTube. En la Universidad de la Madre de Plaza de Mayo se han hecho conferencias que están en internet con miembros de la organización terrorista española ETA, y además ella públicamente ha reivindicado a Al Qaeda, no en cualquier momento de la historia, sino al día siguiente, el día posterior al cual Al Qaeda hizo el atentado terrorista que tiró abajo las Torres Gemelas en Estados Unidos. Claro. Ahora, Eve de Bonafini, dentro de lo que para mí representa un personaje del cual me siento en las antípodas absolutas, le reconozco bastante honestidad intelectual, porque si bien dice que defiende los derechos humanos, aunque por supuesto esto no es así, esto es una mentira de ella, por lo menos se manifiesta explícitamente con sus amigos, los guerrilleros, los terroristas, los asesinos, y reivindica dictaduras genocidas. En cambio, alguien más peligroso es Estela de Carlotto, que tuvo 2 hijas montoneras, una murió en la guerra civil, la otra no, que fueron montoneras, dicho por ella. Ella también figura, y fíjense en internet, abrazada a Fidel Castro porque es una reivindicadora de la dictadura sanguinaria que todavía
subsiste en Cuba, y también está abrazada a Hugo Chávez y a toda esa lacra, nunca condenó a las FARC. Estela de Carlotto lo que pasa es que tiene un tono menos agresivo, un tono menos enfático, más psicoanalizado, más docente. Ella de hecho es docente, de profesión ha sido docente. Entonces, tiene mejor propaganda para vender y para venderse. Pero es igual de peligrosa en términos político-ideológicos que Eve de Bonafini. Ellas piensan lo mismo, reivindican lo mismo, representan lo mismo. Sus hijos participaron de organizaciones criminales y asesinas, lo mismo. Lo que pasa es que tiene un mejor marketing. Un mejor marketing. Las víctimas del terrorismo subversivo durante la guerra civil que vivió la Argentina no son reivindicadas ni por las organizaciones de derechos humanos, que claramente reivindican los crímenes que cometieron sus hijos, sino que además buscan borrar de la historia los crímenes de la guerrilla. Esas organizaciones y el Estado argentino también. Y esas organizaciones, no nos olvidemos que son organizaciones paraestatales, porque han sido organizaciones siempre subsidiadas y financiadas por el Estado. Y esto tiene un principio que ustedes no conocen por una cuestión de edad, pero el principal canalla que comenzó a desfigurar la historia fue Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín fue el que comenzó con la distorsión historiográfica, con los juicios ilegales y, en definitiva, con la reivindicación de terroristas y guerrilleros. No de una manera tan explícita y tan agresiva como en la época del kirchnerismo, porque fue otro momento histórico, otro tiempo, la gente se acordaba de la guerrilla, era todo muy reciente, pero quien comenzó a torcer la historia, los hechos, lo que fue la antesala de los juicios, lo que fue, y si quieren yo puedo hablar como abogado de por qué estoy en contra de los juicios que se están haciendo, pero bueno, no quiero irme por... Lo que sí puedo decir es que en Argentina y en cualquier país de América Latina, claramente las víctimas de la guerrilla, del terrorismo marxista van a ser olvidadas, van a ser ocultadas, barridas bajo la alfombra. Les voy a poner un ejemplo, les pongo un ejemplo. Sí. Estuve muy pendiente de las elecciones en Chile, donde competía Kast, el candidato de la derecha, y donde competía Boric, el candidato del Partido Comunista. La prensa chilena le atacó a Kast en todo momento, lo vapuleó, lo arrinconó, le hizo todo lo que pudo, porque en el año 89 hubo un plebiscito democrático, donde el gobierno de Pinochet presentó la posibilidad de prolongar su mandato o de llamar a elecciones. Ganó esta última expresión. Y Kast había votado en favor de la continuidad del gobierno militar. Bueno, por esa razón lo destruyeron a Kast. Y Boric, que se reunió con terroristas, que reivindicó atentados terroristas, por ejemplo, pongan Boric, Jaime Guzmán y lo van a ver con una remera donde hay un senador, Jaime Guzmán, con una bala en la cabeza porque fue asesinado por el terrorismo. El terrorismo que Boric reivindica y que son los amigos, y él se ha reunido con los asesinos de Jaime Guzmán, lo ha reconocido. Y pertenece a un partido que históricamente dependió de Moscú, que gobernó gran parte del mundo, el Partido Comunista, y que mató 100 millones de personas, y que gobernó Chile entre 1970 y 1973, bajo el gobierno de Salvador Allende, que fue una dictadura, donde hubo guerrilla, terrorismo, muertos, expropiaciones, violaciones a los derechos humanos, desde el gobierno de Salvador Allende. Bueno, nada de esto se dijo durante toda la campaña que se dio en Chile. O sea, esta distorsión historiográfica no se da solo en Argentina, se da en muchas latitudes. En Argentina probablemente con mayor énfasis. La Argentina en la década del 70 vivió una guerra
que iniciaron las organizaciones guerrilleras y terroristas. En 1970 concretamente, yo pongo esa fecha, me parece la más emblemática, porque ahí nace Montoneros y nace el ERP, aunque otras organizaciones venían operando desde antes. Pero a partir de ahí empieza la ola creciente de la guerrilla y llega a su punto máximo en democracia. El 52% de los homicidios que cometió la guerrilla en Argentina fue en democracia. Por eso es una farsa y es una mentira decir que los guerrilleros luchaban contra la dictadura. No. El gobierno militar en Argentina es consecuencia de la guerra civil que se vivía y que teníamos como presidente a Isabel Perón, porque Perón había muerto. Isabel Perón no tenía ninguna experiencia política, su única experiencia era como cabaretera, como bailarina en un cabaret en Panamá, que es ahí donde Perón la conoció bailando en un cabaret. Bueno, muy bien, no importa, yo no voy a ponerme a juzgarla moralmente, que haga lo que quiera, no me interesa. A lo que voy es, no tenía los atributos académicos o políticos como para ser presidente de la nación, mucho menos en el medio de una guerra civil. Entonces, y esto hay que decirlo, el gobierno militar aparece por un clamor popular. Todos los sectores de la sociedad civil pedían a los militares, y no solo de la sociedad civil, sino de la clase política. Te pongo un ejemplo. Durante el gobierno de Videla, la Unión Cívica Radical gobernó 310 intendencias, el Partido Justicialista 192, y después otros partidos de la época, el MIDE, el Partido Federal, otros partidos importantes que hoy ya no existen. Solamente de aquella época los partidos importantes son la Unión Cívica Radical y el peronismo, gobernaron la inmensa mayoría de las intendencias durante el gobierno de Videla, además de ocupar embajadas, ministerios, gobernaciones. Era un gobierno, sí, por eso se habla, y en esto hay mucha cuota de razón, muchas veces de gobierno cívico-militar, porque era así, era una coalición con los militares a la cabeza, pero llena de civiles y de partidos políticos apoyando, inclusive el Partido Socialista, que gobernó mi ciudad, Mar del Plata, durante el gobierno de Videla, el Partido Socialista. Entonces, yo me ocupé, en este caso a través del libro que vos mencionaste, La Guerra Civil Argentina, que es mi último libro, de traer de la historia un montón de cosas que la propaganda oficial ignora deliberadamente, en el afán de engañar a las nuevas generaciones, de mentir, de condenar a unos, glorificar e indemnizar a otros, de mentir con las cifras, de mentir con los hechos históricos. Te pongo un ejemplo y no te aburro más con la década del 70. Nosotros tenemos un feriado, que es el 24 de marzo. Primero, golpes de Estado en Argentina hubo un montón. Perón, por ejemplo, protagonizó uno en junio del 43. Por ejemplo, un golpe de Estado fascista. El golpe del 30 ahora, también estuvo. ¿Cómo? Que en el golpe del 30 también participó. Bueno, contra Irigoyen, el golpe de Uriburu, Perón también participó. Claro. Y también participó del golpe de Estado contra Héctor Cámpora, que era de su propio partido. Pero nos vamos por las ramas. Pero acá, si hay, de todos los golpes de Estado como en Argentina, uno solo es feriado. ¿Y por qué? Porque es un negocio la década del 70, porque ¿para qué sirve ese feriado? Para empezar a contar los hechos a partir de una fecha, a partir del 24 de marzo. Y no contar todo lo que ocurrió antes, que es importantísimo, porque sin todo lo que ocurrió antes, no hubiese habido 24 de marzo. Pero para borrarlo de la historia, se pone la fecha ahí, se pone el feriado ahí y contamos todo de ahora en adelante. Cuando en realidad en la década del 70 hubo responsabilidades múltiples. La guerrilla en Argentina llegó a tener 25.000 cuadros combatientes. 25.000. No lo digo yo, lo dijo la justicia, la Cámara Federal Penal que juzgó a la Junta Militar durante el gobierno de Alfonsín en 1985. Ese era el clima de la Argentina de la década del 70. De una década que yo estudié, pero que no la viví, porque yo nací en el 75, o sea que yo la aprendí de grande, estudiando, revisando.
Ahora, Antes, sí, lo último que agrego es que, bueno, además este tema no se toca en la educación argentina, se enseña a un lado, pero también dejar claro que mucha gente piensa que a nosotros no defender a Montoneros quiere decir que estamos defendiendo el golpe de Estado, y es completamente lo contrario, porque no defendemos ni a Montoneros ni a las violaciones de derechos humanos que también se hicieron de parte del Estado, ¿no? Para que se deje eso claro. Precisamente, vos fijate, tenés que aclararlo porque estamos tan acostumbrados a no revisar la historia porque es pecado, a no cuestionar las cifras porque es pecado, que uno tiene que estar aclarando que tampoco avala, o sea, ¿por qué tenemos que estar aclarando? ¿Aclarándole a quién? Porque tenemos encima un aparato opresor, opresivo, que nos constantemente nos está condicionando el pensamiento. Por ejemplo, en mi provincia, en la provincia de Buenos Aires, durante el gobierno socialista de María Eugenia Vidal, se sancionó una ley dentro de la cual para todo funcionario público era obligación decir que hubo 30.000 desaparecidos, cuando la Secretaría de Derechos Humanos durante el gobierno de Cristina Kirchner, explicitó, dio un listado de los 6.348 desaparecidos. Entonces, ¿cómo te van a obligar a decir que son 30.000 si es el propio Estado que te está dando una cifra distinta? Y hubo un solo diputado, Guillermo Castelo, que hoy es diputado provincial por el partido de José Luis Esper, que votó en contra de esa ley. Y tenía que estar aclarando que él no estaba a favor de las violaciones a los derechos humanos que se le atribuyen a los militares, sino que él estaba sencillamente legislando a favor de la libertad de expresión, de la libertad de investigación, de la libertad para interpretar la historia, y que además había una contradicción en el propio Estado, que obliga a decir una cifra y oficialmente ofrece otra. Claro. Pero uno cuando se mete con el pasado y con este pasado hay que estar constantemente sintiéndose culpable por el bombardeo ideológico es brutal. Claro, sí, obvio. Ahora, bueno, doctor, ¿le puedo hacer otra pregunta? Sí. ¿Cómo fue que te interesaste en estudiar a los líderes y a los personajes latinoamericanistas, como el Che Guevara, todos esos, en una época de fervor chavista? Bueno, cuando yo saco mis libros sobre la década del 70, mis primeros libros, fue en la época del fervor kirchnerista, cuando empieza toda la maquinaria setentista. Y de hecho, me pincharon el teléfono, me hackeaban los mails, pinchaban el teléfono de mi madre, no existían las redes sociales tal como las conocemos hoy, y sin embargo en ese momento me metí a cuestionar todo un movimiento político brutal, en total indefensión. Yo estaba recién recibido. Y después de eso hago 3 libros, me canso mucho de esa época, de ese periodo histórico, porque es muy bravo, y 3 libros para mí ya era demasiado. Después volví, después de muchos años, con la Guerra Civil Argentina, pero pasaron muchos años, y hago una biografía sobre el Che Guevara, que me parece que es un personaje injustamente glorificado por la historia, cuando es un individuo que ha hecho mucho mérito para ser vilipendiado. Era un fusilador, un personaje que despreciaba y destrataba a los bolivianos, a los indígenas, a los negros, fusilaba a disidentes, a los homosexuales los metía en campos de concentración. Che Guevara es un personaje muy complejo y bastante despreciable. Sin embargo, por ignorancia, la juventud de izquierda, y no solamente la de izquierda, los idiotas útiles que dicen yo no soy partidario del Che Guevara, pero lo respeto porque murió por sus ideales. A mí no me importa, porque no se quieren meter con el Che Guevara. A mí no me importa por qué murió el Che Guevara. A mí lo que me importa es cuánta gente mató el Che Guevara. Claro. Ahora, él murió matando bolivianos en el sur de Bolivia, y en esa guerrilla fue detenido y ejecutado. Paradoja de la historia, él que siempre fue un fusilador y manejó campos de concentración en La Habana, y en su diario personal en Sierra Maestra, en Cuba, cuando hacía la guerrilla, él confiesa haber matado 14 personas, lo dice él.
Lo que pasa es que los que levantan el banderín del Che Guevara no han leído al Che Guevara. No se han tomado el trabajo de saber quién fue, no lo conocen. Lo ven como alguien contestatario, buen mozo, que murió joven, de izquierda. Es alguien como atractivo para llevar a una marcha de protesta. Bueno, entonces dije, bueno, vamos a tratar de desenmascarar a este sujeto. Ese libro me llevó a viajar mucho, porque hasta ahora se había escrito solo sobre Argentina. Entonces ahí lo presenté en Perú, en Colombia, salió editado en Chile, salió ahora en mi último libro sobre el Che Guevara, La máquina de matar, que es una versión muy superadora de aquella que escribí en el 2009. La máquina de matar se llama. De paso saco el chivo, está en Cúspide, igual que la Guerra Civil Argentina. Y a partir de ahí se me pide que continúe con esta saga, a ver cómo puedo continuar con la cuestión latinoamericana. Y bueno, ahí hago una biografía sobre Hugo Chávez que estaba de moda. Me invitan a presentar el libro a Miami. Y ahí en Miami quedaron tan encantados con ese libro sobre Hugo Chávez, una biografía pequeña, creo que mi libro más pequeño, tiene 160 páginas. Quedaron tan encantados que me contrataron para hacer un libro sobre Evo Morales y otro sobre Rafael Correa, que eran dos personajes que en ese momento gobernaban y formaban parte en sus respectivos países de lo que se conoce como socialismo del siglo XXI, que es una renovada manera de ejercer el comunismo, ¿no? Son dictaduras, no al estilo Fidel Castro, no al estilo Stalin, no al estilo Mao Zedong, pero son dictaduras con teatralización democrática. Hay un parlamento, hay elecciones, hay un supuesto partido opositor, hay algún diario opositor también, como va a ser parodia de libertad de prensa, pero obviamente está lleno de presos políticos, persecución, censura de todo orden, presión, represión, etcétera. Pero existe es una caricatura de la democracia que ofrece la nueva manera que tiene la izquierda de ejercer el poder. Claro. Así que, bueno, sí, fue en esos momentos. El último libro fue sobre, creo que fue sobre Rafael Correa, 2012-2013, y después, junto con un jovencito, Agustín Laje, 2013, para completar un poco el mapa, hicimos un libro que se llamó Cuando el relato es una farsa, que era en pleno auge kirchnerista. El kirchnerismo acababa de sacar el 54% de los votos. Claro. Y nosotros teníamos todos los teléfonos pinchados, el Facebook pinchado, el Skype. Nos mandaban mensajes en esa época, mensajes de texto de voz, mensajes de voz al celular para amedrentarnos de nuestras conversaciones. Eran tiempos complicados. Pero bueno, uno siempre trata de ir, por ahí lo llevo yo en mi naturaleza, de polemizar, de desenmascarar, porque para decir lo que dice un analista político del sistema, ya están ellos. Yo quiero dar un paso más allá, y eso me lleva a mí a estar fuera de ese sistema. El hecho de no vivir en Buenos Aires me lleva también a estar lejos de los medios, pero bueno, por internet ayuda mucho a difundir y a promoverse y a presentar libros. Bueno, ahora la pandemia limitó mucho la presencialidad de todo esto, ¿no? Pero siempre estuve tratando de ir contracorriente de mentiras impuestas, sean estas mentiras históricas o actuales. Porque mi libro posterior fue un libro sobre Perón, que también es el partido más importante del país, es el partido peronista, idolatran a Perón, que fue un dictador realmente peligroso, y que cuando se produjo la guerra civil de la década del 70, de la cual hoy hablamos, él creó un grupo paramilitar para luchar contra la guerrilla de manera ilegal, que se conoció popularmente como la AAA.
Ajá, y sí. se creó bajo su gobierno. Y mataron mucha gente en esa época. En esa guerra también había una guerra interna dentro del peronismo entre la ortodoxia y los montoneros, ¿no? Se tiraban con muertos todos los días. Perón también es parte de esa guerra civil, lo que pasa es que murió muy rápido. Este, pero también me meto con Perón, y después, en el 2016, otra vez con Agustín sacamos el libro negro de la nueva izquierda, que fue un libro muy raro, porque nosotros no pensábamos, ni sospechábamos, ni avisorábamos que nos iba a llevar a recorrer todo el continente, incluyendo Estados Unidos, España y todos los países del hemisferio, y que el libro iba a ser traducido al inglés, traducido al portugués, que iba a ser publicado en 12 países. Nunca ni de cerca sospechamos que esto iba a ser así. Y 5 años después de que salió ese libro, se sigue vendiendo y reeditando, y el libro negro de la nueva izquierda me refiero. Y Sí. después yo seguí con También, otro trabajo, y ahora estoy escribiendo otro libro que va a salir a mediados de año. bien. Bien. También ese libro que también lo estoy leyendo, lo recomiendo. Antes de seguir, me gustaría mandarle un saludo a toda la gente que nos está viendo, que está presente, casi somos 120, 130 personas que están viendo este live, así que le mandamos un saludo. Había visto gente de Brasil, de Costa Rica, gente de acá de la provincia de Mendoza, de Santa Fe, así que bueno, le mandamos un saludo, muchas gracias por estar en este live. Y bueno, ahora seguimos con las preguntas. Valen, te faltó una cosita. Yo sé que están Juan. escribiendo un montón de preguntas en los chats, pero déjenlos fijados con la pregunta, así me aparece a mí y después le preguntamos a Nicolás, porque si no, entre buscarlo en el chat se hace muy complicado, chicos. Claro, así es. Bueno, me gustaría hacerle una pregunta, o no sé si Juan, ¿y querés hacer vos la pregunta? Yo una sola, así, apenitas, por el tema de que usted, doctor, ha estudiado mucho las guerrillas y todo. En el 2001, yo no lo viví, porque justo nací en el 2000, lo viví pero muy chiquito, explotó la sociedad, ¿sí? Ahora, estamos casi peor que en el 2001. ¿Por qué usted cree, al estudiar tanto las guerrillas y todo eso, por qué no se explota de esa manera? ¿Por qué no se explotan las guerrillas? ¿Por qué no hay una guerrilla en este momento? Claro, ¿por qué la gente no se cansa como se cansó en 2001? Bueno, yo te diría varias cosas. Primero, el fenómeno de la guerrilla y el terrorismo no tiene nada que ver con una crisis político-económico-social. De hecho, la Argentina padeció una guerra civil en un momento dentro de la cual la Argentina era un país urbanizado, no tenía desempleo, la pobreza era en números normales, regulares, no había, es decir, se llevó a cabo una guerrilla brutal. Lo que se estaba viviendo era la Guerra Fría, los cuadros guerrilleros no pertenecían a las clases bajas. Fíjense Tucumán, por ejemplo. En Tucumán hubo una agresión guerrillera brutal que se internó en el monte y que intentó dominar la provincia por completo. Allí las tropas del general Bussi iban al corazón de la selva tucumana a dar combate, y en 2 años de guerra terrible pudieron acabar con esa guerrilla. Pero esa guerrilla estaba conformada por universitarios. Las guerrillas suelen ser un fenómeno universitario en muchos casos, en muchos lugares. Y los montoneros, de hecho, su lugar de reclutamiento era la universidad. El ERP tenía un carácter más proletario, pero bueno, lo que te quiero decir es que las crisis políticas no necesariamente van de la mano de las guerrillas. Primer punto. Segundo punto, 2001. En el 2001, efectivamente, la Argentina estaba viviendo una crisis muy importante, pero los famosos cacerolazos masivos que salieron a la calle fueron de la clase media, y de la clase media a la cual se le habían confiscado sus ahorros en dólares, que habían quedado dentro de los bancos. Fue una crisis realmente brutal, económica, muy complicada, pero no fue una revuelta, no fue una revolución proletaria. Si uno revisa
los archivos en YouTube, Crisis 2001, Cacerolazo, va a ver que son los centros urbanos en donde se producen las principales manifestaciones. Pongo otro ejemplo. Los grandes cacerolazos contra el kirchnerismo, cuando el kirchnerismo pretendía reformar la Constitución en la época que gobernaba Cristina Kirchner, 2008, 2009, la crisis contra el campo, famosa, que la gente apoyó, no fue una revolución proletaria, fueron sectores medios y sectores ligados a la industria agropecuaria, los que se movilizaron muy masivamente e hicieron los cacerolazos más grandes de la historia argentina. Creo que nunca hubo movilizaciones como en aquella época, como los que se vivieron en el 2008 y 2009, ahora no recuerdo exactamente. O sea, eso por un lado. Por otro lado, ahora estamos otra vez en una gran crisis, pero es una crisis en donde el gobierno acaba de perder. El gobierno y acaba de perder por una diferencia significativa, y de hecho el peronismo hizo la peor elección de su historia. Eso tranquiliza un poco la ira de la gente, porque la gente va, vota, gana, o por lo menos derrota a un oficialismo con el cual está disconforme. Bueno, es como que de alguna manera hace esa catarsis y bueno, está esperando. Estamos en verano nunca explotan las grandes ebulliciones populares, siempre se dan en otros meses del año. Y además, ahora existe una anestesia que te mata igual, no te cura, pero que existe, que no existía en el 2001, que es el plan social. Entonces, por más que haya una pobreza estructural, como consecuencia de tener un Estado elefantiásico, deficitario, impuestos confiscatorios, no hay inversión ni privada ni extranjera, porque invertir en Argentina es imposible por la burocracia, por la burocracia impositiva, por la legislación laboral, por el impuesto inflacionario. Argentina está realmente en una situación devastada, nunca estuvo peor como que ahora, pero está anestesiada por un Estado que sostiene directa o indirectamente al 70% de la población. Ese 70% de la población, gran parte de él vive en la miseria o en la indigencia, pero cobra un plan, puede comer, puede comprarse una cerveza, puede, digamos, está siendo anestesiada esa miseria, y entonces la eclosión no termina de producirse de una manera violenta o qué sé yo, con una movilización altisonante. De todas maneras, yo creo que siempre se puede estar peor y no necesariamente vivir en guerra civil. Hay países más pobres que la Argentina y tienen una pobreza sustentable. Siempre se puede estar peor. La Argentina hace 80 años que está en decadencia. Ha tenido mejores momentos, algunos momentos de bonanza por diferentes circunstancias, algunos gobiernos más razonables que otros, pero constantemente la tendencia ha sido a la baja, desde hace 80 años. Y salvo un periodo histórico, que fue la década del 70, donde hubo una guerra civil no causada por una situación económica, sino por circunstancias ideológicas, en un mundo bipolar, en plena Guerra Fría, donde desde Cuba se exportaban las guerrillas hacia toda América Latina, y toda América Latina padecía ese problema de la insurgencia, de la subversión, etcétera, y del terrorismo. Salvo ese periodo que tenía que ver con causas político-ideológicas y no económicas, la Argentina ha ido en decadencia y, sin embargo, más allá de manifestaciones que uno pueda recordar emblemáticas o de gobiernos particularmente malos, siempre se puede estar un poco peor y no va a haber una guerra civil. Además, el argentino es muy manso, no es propenso a la rebelión, no es propenso y si hace de manifestaciones o movilizaciones espontáneas, son pacíficas, autoconvocadas, son pacíficas, nadie tira una piedra, nadie arroja un fuego artificial, todo muy tranquilo. Y en todo caso, donde se producen algunos episodios un tanto desprolijos,
son en las movilizaciones peronistas, que no son movilizaciones autoconvocadas ni espontáneas, sino que son armadas y organizadas por los aparatos que tienen, en donde se pelean internamente los sindicalistas con sus respectivas internas, pero son peleas de poder y no por un reclamo sustancial de una reforma estructural de un sistema económico de país, ni nada por el estilo, ¿no? Siempre se puede estar peor y no vamos a tener una guerra civil por ello. El del 2001 fue particularmente complicado porque había un gobierno muy débil, porque había una conspiración encabezada por Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín contra el gobierno de la Rúa para derrocarlo, porque renunció el vicepresidente de la República, en ese momento Chacho Álvarez, porque la gente tenía confiscados sus ahorros en los bancos y no los podía sacar, y los bancos quebraban y se iban del país, y la gente tenía los ahorros de toda una vida y se había quedado sin nada. Entonces, en realidad, y la gente salía a luchar en defensa del derecho de propiedad, no por la revolución socialista. Entonces, fue una protesta masiva, complicada y conflictiva, pero fue un fenómeno de clase media. Y fíjense lo siguiente, es cierto que en aquella época, en algunas zonas del conurbano bonaerense, el conurbano profundo, donde vive gente pobre, gente vulnerable, hubo saqueos. Pero esos saqueos se terminaron de inmediato cuando renuncia de la Rúa y asume el peronismo en el poder. Porque hubo una asamblea legislativa y se eligió un presidente de facto, no elegido por el pueblo, sino que lo eligieron los diputados y senadores, y bueno, eligieron los parlamentarios, el Senado. Sí. Eligió, bueno, una serie de presidentes, y finalmente quedó Duhalde como presidente provisional durante un año y pico, hasta que llamó elecciones que gana Carlos Menem, segundo sale Néstor Kirchner y tercero López Murphy. Pero había que ir a balotaje, a Menem no le alcanzaba para ganar, porque las encuestas no le daban ganadores bajo ninguna circunstancia, entonces renuncia y Néstor Kirchner queda como presidente. Fue una tragedia para el país, pero bueno, fue peor el remedio que la enfermedad. Lo que pasa es que Néstor Kirchner tuvo un contexto económico muy, muy bueno, su gobierno fue horroroso, pero en un contexto económico muy favorable. No solo él, sino toda América Latina gozó de ese contexto. El gas en Bolivia, que le permitió a Evo Morales estar tantos años, el petróleo en Venezuela, que le permitió a Hugo Chávez edificar su dictadura, la soja en Argentina, que le permitió al kirchnerismo sus reelecciones. Bueno, eso ya es historia reciente. Aunque sean gobiernos muy malos, donde no había economía de mercado, donde no había políticas propensas al desarrollo, igual estos países recibían divisas. Y bueno, con esas divisas mantenían un populismo sustentable, por una circunstancia azarosa, no por un sistema político-económico exitoso, sino porque el azar lo quiso así, el azar de la naturaleza. Bien, vale, ahora, te toca a vos. Bueno, ahora vamos a un tema que a mí me parece muy importante, me parece muy polémico, me parece, que es respecto al tema Iglesia-Estado, ¿sí? Tenemos, si ponemos ejemplo al Estado argentino, brinda regularmente fondos públicos a la Iglesia Católica, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted sobre destinar gasto público a una cierta religión, no? Bueno, mi opinión es la siguiente, tres cosas muy rápido, porque me doy cuenta que me entusiasmo y me extiendo. No hay problema. Primero, lo que el Estado argentino le dio a la Iglesia Católica durante muchos años, porque ya no le da más nada, ya no hay más subsidio, quiero aclararlo. Desde hace poco, es cierto, pero ya no hay más subsidio. Era como consecuencia de confiscaciones que durante el gobierno de Roca, el gobierno le hizo a la Iglesia. El gobierno argentino rompe con la Santa Sede relaciones diplomáticas durante 20 años, le confisca una serie de tierras, kilómetros y kilómetros de hectáreas, y entonces cuando se reanudan
hacen, en compensación, el Estado argentino le paga a la Iglesia Católica mensualmente un X cantidad de dinero como indemnización por aquellas confiscaciones. Aclarado este punto, quiero decir que yo estoy en contra, por varias razones. Una de ellas es que no tiene por qué un ateo, con sus impuestos, o alguien que practique otra religión que no sea la católica, no tiene por qué, digamos, estar de acuerdo en que sus impuestos sean destinados a financiar a una iglesia que no le pertenece, en la cual no cree. En todo caso, con todo derecho puede decir que la financien sus fieles, y tiene razón. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, le hace mal a la Iglesia Católica que la financie el Estado, porque la Iglesia Católica con esa financiación se aburguesaba. Recibía una financiación, no se preocupaba por buscar más fieles, no se preocupaba por el diezmo, no se preocupaba por promover actividades y cosas que le hagan generar riqueza para sus ingresos y para sostenerse. Y esto le hizo que la Iglesia Católica se aburguese, se burocratice, se estatice. Además, los propios cardenales, obispos y curas no podían criticar al gobierno de turno porque el gobierno de turno le daba mensualmente una partida a la iglesia. En definitiva, no podía criticar a los subfinancistas. Y les quitaba libertad de opinión, libertad de expresión, toma de posiciones. Y el avance de las iglesias evangélicas o protestantes en la Argentina, que es muy fuerte y a la par ha retrocedido en la Iglesia Católica, es precisamente porque la Iglesia Católica se ha burocratizado en esa lógica y las otras iglesias compiten entre sí, no tienen un papa, sino que compiten y no tienen un subsidio estatal, y entonces dentro de esa competencia predican y hacen actividades y militan y van de puerta en puerta y producen libros y producen cosas para promover, para tener ingresos. Entonces esto generó un avance de otros credos y una parálisis de la propia iglesia, ya que no creo ni que sea bueno para la propia iglesia recibir subsidio del Estado. Hay una interpretación constitucional también, y es que el artículo 2 de la Constitución, hoy vigente inclusive, dice que la Argentina sostiene el culto católico apostólico romano. Y esto es derecho positivo, derecho constitucional, y la Constitución es la ley más importante a la cual se subordinan el resto de la legislación argentina. Y muchos constitucionalistas interpretan que la palabra sostiene se refiere al sostenimiento económico. Entonces, independientemente de que estemos de acuerdo o no, es un mandato constitucional el sostenerla. Pero bueno, son discusiones jurídicas. De todas maneras, hoy ya el Estado no da partida para la Iglesia Católica. Bien, porque hace un tiempo se había dado como, sobre todo en el sector feminista, que utilizaba mucho el pañuelo naranja de la separación Iglesia-Estado, y bueno, fue un tema que se puso bastante en la sociedad. Esa es una estupidez que no reviste, pero el menor análisis, no resiste el menor análisis, porque si precisamente las políticas públicas que se vienen adoptando desde hace más de 20 años son contrarias a lo que sostiene la Iglesia Católica. Es decir, todas las políticas públicas en general, un ejemplo, el aborto. Listo. Eso es contrario al credo, a los dogmas de la Iglesia Católica. Más allá de que desde mi punto de vista es un homicidio por cuestiones científicas, no me voy a meter con la cuestión religiosa. Un ejemplo, el matrimonio homosexual. Más allá de la opinión que uno tenga, cada cual tiene su opinión. Pero para los dogmas de la Iglesia Católica eso es inaceptable. Y así es permanente. O sea que la legislación y las políticas públicas son contrarias a la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué es lo que se reclama con Iglesia y Estado? ¿Son cosas separadas? ¿Si están separadas o enemistadas en muchos casos? Claro. Y ahí yo le hago un punto, doctor. ¿No convendría sacar a la Iglesia de la Constitución? Bueno,
objetivamente no cambia nada. Habría que hacer una reforma constitucional, habría que hacer una asamblea constituyente, habría que votar legisladores constituyentes, y yo te diría que no hay que hacerlo. ¿Por qué no hay que hacerlo? Porque para cambiar un artículo hay que llamar a una asamblea constituyente. Y cuando vos llamás a una asamblea constituyente, corres el riesgo de que no te cambien un artículo, te cambien la Constitución. Y nuestra Constitución, y yo no confío en los políticos argentinos infectados de progresismo y de ideas izquierdizantes, no confío en absoluto. No les quiero abrir el juego para que me modifiquen la parte dogmática de la Constitución fundada en los principios de Alberdi. Ya bastante dolores de cabeza nos llevó la Constitución del 94, que reformó otros aspectos, pero incluyó pactos internacionales y cosas que introdujo el socialdemócrata de Alfonsín en un acuerdo que hizo con Menem. Menem quería la reelección, Alfonsín le dijo: yo te doy el apoyo político de mi partido para poder lograr las mayorías, para llamar a una asamblea constituyente, pero vos me dejás meterle tratados internacionales que tienen una clara connotación ideológica socialistoide. Ojo. Y esto fue en el 94. O sea que hoy, con el avance cultural izquierdista que hay en la clase política, yo prefiero que ese artículo quede ahí, no llamara a ninguna constitución, yo no me arriesgaría. Sería un tiro en el pie. Es que es muy peligroso. Porque si bien ya nuestra constitución está bastante manoseada y deformada, hay un artículo, que es el 17, que dice que la propiedad privada es inviolable. Entonces, ese artículo, que no se respeta, digamos, pero existe, es una norma constitucional, vienen estos zurdos, todos estos progres, y dicen: bueno, no es tan así, es un derecho relativo, y ahí ya te aparecen a relativizar un derecho, y como esto, muchos otros derechos individuales. Entonces yo prefiero dejar las cosas como están. Bastante mal salió la del 94, con todo el avance cultural izquierdista que hubo en estos últimos 30 años, del 94 para acá, yo preferiría no meterme. Bien, claro, perfecto. De todas formas, ahora tenemos como unos diputados que también nos están representando de mayor forma. Porque tenemos de un lado, tenemos Javier Milei, José Luis Espert, muchos se identifican en el tema liberal con López Murphy. Entonces, bueno, se podría decir que hay más representación de nuestros ideales en el Congreso. Bien, y yo creo que en este sentido a Javier Milei hay que agradecérselo. También a López Murphy y a Espert, que han predicado durante tantos años, muchos años, muchísimos años, pero toda una vida predicando esto. Pero Javier Milei, por características de su personalidad, ha generado una revolución. Y ha concientizado a mucha gente acerca de la importancia de que el Estado quede reducido a limitadas esferas, de bajar los impuestos, de achicar el gasto público, de por qué tenemos la inflación que tenemos, de por qué es importante desregular el mercado, un montón de cosas que que en Argentina habían quedado entrampadas en la mentalidad del kirchnerismo y de Cambiemos. Y mucha gente ha despertado gracias a la prédica de Javier. No quiero menospreciar otras, pero la de él fue la más efectiva, eso no hay duda. Habrá que ver si estos pocos diputados, porque son pocos, pero hay diputados, antes no había ninguno, están a la altura de las circunstancias de cara al año que viene. Me refiero a armar un partido político nacional. Eso llenaría de diputados el Parlamento, porque habría representación en listas en todo el país. Bueno, eso es un desafío que tienen ellos por delante, ¿no? Es un desafío que tienen por delante, que no es fácil, es muy difícil, hay que lograr consensos, pero bueno, evidentemente hay una prédica liberal
juvenil sobre todo. O sea que hay nuevas generaciones que mañana van a ser profesionales, funcionarios, diputados, periodistas, comunicadores, de gente pro mercado que no existía en otra época, y por algo hoy el establishment comunicacional, salvo excepciones, es progresista. En cambio, ahora hay nuevas generaciones identificadas con todo esto, que dentro de 10 años, cuando dirijan, cuando tengan responsabilidades, van a tener una mentalidad muchísimo más interesante que la hegemonía progresista cultural que hoy prevalece en los políticos y en la clase periodística, que es la que en gran parte forma opinión, y en la clase docente, que hace mucho daño también en las escuelas públicas, privadas y en la universidad. Sí. Exactamente. Y le deseamos, bueno, mucha suerte en un futuro a esta gente que hemos nombrado, a Javier Milei, Esper, a esta gente. Bueno, mandamos un saludo a toda la gente que se ha estado sumando de México, también estuve viendo, Panamá. Hace poco, Juan, y no sé si te cuenta, estuvo Agustín Echevarne, se metió al live. Sí, lo vi. Sí, lo vi. Así que, bueno, no sé si seguirá estando, pero le mandamos un saludo. Le mandamos un gran saludo. Que te comentamos, señor Márquez, estuvimos con él, hicimos una entrevista donde le hicimos muchas preguntas también respecto al adoctrinamiento en las escuelas, educación, liberalismo. Bueno, nos dio una cátedra espectacular. Como la que nos está dando usted ahora, ¿eh? No, bueno. Exacto. Ahora, doctor, volviéndolo a las preguntas, yo le quería preguntar, ¿está de acuerdo con que existan ministerios de desarrollo social, por ejemplo, como el fallido Ministerio de la Mujer, que se ha utilizado nada más para comprar autos y basurines, según claro, según lo que ellos publican que gastan, e incluso con los femicidios que cada día son más, o como el de ambiente? Nah, son todos órganos burocráticos al servicio de la clase política o de la casta, como le gusta decir a Javier. No solucionan nada, ese despilfarro público, burocracia, personal estatal, poner amigos, novias, parientes, nepotismo, usar los impuestos de la gente al servicio de toda una maraña A ver, yo creo en el mercado. El mejor desarrollo social es la inversión privada, la inversión extranjera, la generación de empleo a través de esas. Pero para que haya inversión necesitamos impuestos bajos, necesitamos estabilidad monetaria, necesitamos una legislación laboral razonable, tenemos que salir a seducir capitales. Para eso tenemos que ofrecerles condiciones para que le permitan a ese capital venir a invertir para ganar dinero. No vienen a invertir por deporte, porque son buenos, porque son caritativos, sino porque encuentran un mercado que les pueda permitir desarrollarse. Ese es el verdadero desarrollo. El verdadero desarrollo es el mercado, es la economía de mercado. Todo lo demás son inventos burocráticos que tienen o una finalidad ideológica o una finalidad político-económica consistente en robarle a la gente, parasitarla y armarme de una pléyade, de una estructura más de poder para seguir militando. Para construir poder y para colocar militancia política rentada. Bien. Claro. Bien. Muy buena reflexión sobre estos ministerios que están funcionando ahí, ¿viste? También hay un ministerio de género, de diversidad, bueno. Y órganos que... No, aparte lo peor de todo es que se le destina miles de millones de pesos. Y a educación y a seguridad. Mira, que se queden ahí. Te tiro un dato. Sí. Del presupuesto público del año pasado, el Ministerio de la Mujer, de la Diversidad y del Género, no sé cuál es, tiene un nombre larguísimo, que es una porquería ese ministerio, tiene un presupuesto mayor
que el Ministerio de Salud. Sí, En plena era de pandemia, sí. Ni siquiera en una etapa normal. Entonces, fíjate vos cómo estos ministerios están destinados al saqueo del contribuyente. Y además tienen una funcionalidad ideológica, como el caso de este ministerio, que claramente ideologizado, ¿no? Pero además, fíjate vos, el despropósito, el desatino de inventar ministerios absurdos al servicio del progresismo cultural en detrimento de los impuestos de la gente y que encima tienen una preponderancia financiera mayor que el Ministerio de Salud en pandemia. Claro, sí. De hecho, a este ministerio se le da un 3.4% del PBI y a Seguridad y Justicia se le da un 0,8%. O sea, fíjense la diferencia abismal. Yo que estudio ciencia económica, es una millonada de guita, pero es un edificio de plata, la verdad. Y que Plata, en un país con la inseguridad que tenemos, y sobre todo, como decía usted, con el tema de la pandemia, donde se le debería destinar más dinero a este Ministerio de Salud, se le ha destinado a un ministerio que solamente ha servido para comprarse autos, comprar comida y tachos de basura. O sea, una vergüenza. no es vergonzoso porque en un país normal, sin que exista la palabra normal, pero en un país que crece, esto dura 2 días, no 4 años. Claro. O sea, 2 días la gente te lo saca. Bueno, convengamos que cuando le tocó gobernar a Cambiemos, no hicieron mucho por hacer reformas estructurales, ni económicas ni culturales importantes. No. El kirchnerismo gobierna más o menos hace 20 años y hubo un intervalo donde hubo una posibilidad de modificar importantes cosas. Bueno, no se hizo nada. Por falta de convicción, por falta de agallas, por falta de decisión política, por lo que fuere, no se hizo. Entonces lo que hubo fue un continuismo. Entonces, bueno, ahora hay en el 2023 una nueva posibilidad electoral. Y estamos en un problema, porque Cambiemos, que para mí es algo lamentable, pero si se constituye un partido nacional de tendencia liberal, yo me le llamaría de derecha, porque yo creo que hay que unir a los sectores conservadores, a muchos sectores, que de hecho el partido de Javier Milei tiene varios sectores dentro de su militancia en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Si se arma una estructura nacional, como si fuese el Partido Republicano Norteamericano, que también tiene muchas vertientes del centro a la derecha con diferentes matices, el peronismo se vería beneficiado al ver una oposición dividida en 2 fuerzas. Entonces corremos el riesgo de que el peronismo sea reelecto. La verdad que los argentinos tenemos un problema. Un problema es el gobierno y el otro problema es el principal partido opositor, que ideológicamente no es algo que no ha demostrado ser superador respecto al gobierno. Y después tenemos el otro problema, que es el gran desafío de armar un tercer partido, pero que va a dividir los votos de la oposición y eso va a hacer funcionar al peronismo. O sea, realmente tenemos una situación complicada los argentinos. No tenemos una solución a la vuelta de la esquina. Esto es un final abierto. Así es. Sí, es complicado por el tema, viste, que a Milei siempre lo resalta, que Argentina se debe una división ideológica. El tema es que UCR más kirchnerismo es paliza. En elecciones es paliza. Bueno, es muy complicado. Yo creo que la UCR igual tiene sus propios conflictos internos. Hay un sector muy ideologizado, muy izquierdizante, y después hay sectores más moderados de lo que se conoce como la histórica línea nacional, sobre todo en las provincias, en donde la Unión Cívica Radical está más en el centro, no está ideologizada
como lo puede estar Martín Lustó, Tetaz, toda ese menjunje socialdemócrata. Hay sectores del radicalismo que tienen unas posiciones mucho más mesuradas. Qué sé yo. Después hay fuegos artificiales, como por ejemplo Manes. Manes es un invento mediático. Yo no hablo de neurociencia, cuando él habla de política, es una máquina de decir pavadas, es un invento del marketing. Como es un outsider, ha sido votado y tiene fama de buen científico. Bueno, es la estrella que tiene el radicalismo en este momento, es el principal, es el referente que tracciona mayor cantidad de votos. O sea, el radicalismo es un partido que es un partido para acompañar, no para encabezar. Después de la caída de la Rúa y después del horroroso gobierno de Raúl Alfonsín, la Unión Cívica Radical ha dejado de ser un partido de alternativa, es un partido para integrar una coalición. Les tiro un dato historiográfico. La última vez que la Unión Cívica Radical terminó un mandato fue en 1928. Dentro de 7 años se cumplen 100 años de la última vez que la Unión Cívica Radical terminó un gobierno, de Marcelo Torcuato de Alvear, que era un gobierno liberal conservador. Sí, lo había mencionado eso, el señor Echevarne lo había mencionado, que para él había sido uno de los mejores presidentes que había tenido la Argentina, entre varios, obviamente. Y del siglo XX, eso es alguien muy rescatable. Bien, bien. Ahora vamos un poco más a referirnos al tema del 2023, ¿sí? Con lo que usted lo había mencionado. Más de cara a las campañas, antes le agrego una cosa, ¿qué le parecieron los resultados de las legislativas de este año, del año pasado, digamos? Bueno, a mí me alegró la derrota del peronismo, me alegró verlos devastados, destrozados. Estoy hablando de la primera elección, las primarias. Más allá de que Cambiemos, que fue el gran ganador, es el Partido Nacional Opositor, y de que yo por Cambiemos siento aversión, pero obviamente como mal menor los prefiero respecto del kirchnerismo, del peronismo, que es algo realmente, es una banda de fascinerosos, una banda de gángster, de asaltantes que tenemos ahí encima, y que encima desde el punto de vista ideológico está izquierdizado. Son ladrones izquierdizados, o sea, es un menjunje lamentable que venimos padeciendo desde hace mucho. Me alegró, y me alegró que perdieran de la forma en la cual perdieron, porque nunca en la historia del peronismo sacaron 30 puntos. Después yo sentí temor, no que dieran vuelta a la elección, porque ya era demasiado dar vuelta a 10 puntos de diferencia, pero que el plan platita y el populismo pornográfico de repartir de la manera descarada en la cual se hizo, se pudiese matizar esta derrota. Y eso pasó, porque lograron recuperarse un poco. No obstante, entonces, bueno, la derrota terminó siendo una derrota, pero no pudieron revivir, respirar un poco. Me alegró que a Javier Milei le fuera bien, me alegró que José Luis Esper pudiera entrar como diputado nacional. O sea, me pareció positivo. Dentro de lo mal que está en Argentina, no se puede pretender grandes, no se puede uno poner muy pretencioso. Lo que había, lo que estaba, las alternativas que estaban, bueno, me pareció positivo lo que en línea general de lo que pasó. Bien, bien. Vamos a ir respecto al Partido Libertario, por ejemplo. Respecto al Partido Libertario, que ha sabido aglutinar a liberales y libertarios, sino también algunos sectores, como sería el conservadurismo y el nacionalismo también. Ha logrado atraer de todo un poco. Bueno, de hecho, Gómez Centurión, que es nacionalista, me lo dijo él a mí. Le dijo a Milei
que no iba a presentar partido en la ciudad de Buenos Aires para que la gente que vota por su partido lo vote a Milei. O sea, y se sacaron fotos juntos y esto fue público, ¿no? O sea que había una pretensión de acercar posiciones. Existió y las acercaron. Claro, se pudo hacer. ¿Cómo podemos nosotros consensuar un discurso que nos permita atraer a las personas que están tanto del lado del conservadurismo y del nacionalismo? ¿Cómo podemos consensuar un diálogo sabiendo que tenemos ciertas diferencias, ¿no? Bueno, yo trataría de enfatizar las coincidencias y, a ver, yo di una conferencia que está en YouTube junto con Agustín Laje y con Javier Milei en el Teatro Belgrano hace un par de años, no me acuerdo exactamente la fecha, y yo allí dije que había que armar una coalición que integre liberales que conciban la vida desde la concepción, conservadores que entiendan que la tradición tiene que estar al servicio del progreso, y nacionalistas que no confundan el amor a la patria con el amor al Estado. Primero que yo veo en los nacionalistas que en materia económica no son los nacionalistas de hace 40 años. Se han dado cuenta de que el Estado no es el motor de la prosperidad, de que se requiere de la inversión privada, de que el déficit fiscal es malo, de que las empresas estatales dan pérdidas, son ineficientes, de un montón de cosas que antes no creían los nacionalistas. Bueno, ahora sí las han tomado. Y muchos liberales empiezan a entender también que si bien hay que abrirse al mundo, esto está claro, hoy hay una agenda abrazada por la izquierda, por la nueva izquierda, que es la agenda globalista, que pretende un gobierno mundial, en donde lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos es más importante que nuestra Constitución, que nuestras leyes, lo que impone la ONU, las agendas que baja el G20, la OEA. Hay como plataformas y estructuras que digitan la vida de decenas de países, en aras de una agenda progresista encima. Entonces el progresismo viene desde ahí. Entonces, muchos liberales empiezan a tomar conceptos nacionalistas, por ejemplo, el de soberanía, la autonomía de los países, la autodeterminación de mi patria, conceptos que antes no se los tenía presentes. Se creía en una suerte de aldea global, en donde comerciábamos libremente, etcétera, pero aparecen en escena estructuras que intentan manejarle la vida al grueso de los países. Entonces, por eso Trump, Bolsonaro, la gente de Vox, hace hincapié en lo propio y tienen una raigambre nacionalista, pero no cerrada al mundo, sino en defensa de nuestras instituciones, nuestra legislación, nuestra democracia, porque nuestra legislación surge de lo que deciden en el Parlamento, conformado por diputados y senadores que lo vota el pueblo. Ahora, si nuestra legislación la impone la ONU, la impone la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, o etcétera, entonces yo le impone gente que no conozco, que no voté y además no soy un país soberano porque estoy sometido a una estructura que me marca una agenda que tengo que adoptar y que en definitiva no es la propia, no me pertenece y no forma parte de mi y que además atenta contra la tradición y la idiosincrasia de mi país. Y ahí aparece el costado conservador también. Esto es estas cuestiones que están como se han venido dando, ha generado una fusión. Por eso lo que hoy se conoce como nueva derecha, en muchos lados, es una amalgama de estos tres sectores. Ahora, si nos ponemos a discutir, y con esto no quiero polemizar con Javier, que además yo soy abogado, él es economista. Pues si nos ponemos a discutir sobre el Banco Central, y bueno,
estamos tocando un punto de disputa, de discordia, vamos a perder tiempo, no nos vamos a poner de acuerdo. Yo lo que buscaría con los sectores con los cuales no piensan exactamente como yo, es decir, bueno, armemos una plataforma de 10 puntos importantes para organizar, para ofrecerle a la gente. Si de esos 10 puntos coincidimos en 7 u 8, y bueno, entonces vamos para allá. Yo creo que se puede hacer perfectamente, se está haciendo en muchos países del mundo, y creo que el contexto internacional además es propenso para que eso ocurra. Por eso están desapareciendo las centroderechas y están avanzando las derechas en Europa y también en parte de América Latina. ¿Qué pasó con Piñera? ¿Qué pasó con la centroderecha brasileña? Piñera fue barrido por Kast. La centroderecha brasileña fue barrido por Bolsonaro. El Partido Republicano sigue estando como tal, pero aparece un Trump que lo barrió desde dentro. Entonces, hay emergentes en Polonia, en Hungría, en la Liga en Italia, algunos hablan del Frente Nacional en Francia, que a lo mejor, bueno, no son exactamente por todo concepto igual a tu manera de pensar, pero podés tener un montón de principios comunes y además te tenés que dar cuenta de que la política tiene muchas impurezas. Una batalla política no es una batalla ideológica en un ateneo cultural, en donde yo puedo defender hasta el límite de la letra y la coma de lo que dijo Rothbard, si es que soy rothbardiano. No es mi caso, pero ponele. En la política se trata de lo que decía José María Aznar, un presidente del Partido Popular, presidente de España, buen presidente a pesar de pertenecer al Partido Popular. Él hablaba de la unión de los afines. Entonces lo que hay que juntar es afinidades. La unión de los que piensan exactamente igual que vos son muy poquitos. Vas a poder lograr consensos con muy poquitos. En la política se trata de, en la medida de que haya coincidencias, bueno, enfatizarlas, organizarlas, las disidencias, ver cómo manejarlas, y armar una plataforma para ofrecerle a la gente con puntos en común. No me parece muy difícil, creo que hoy el panorama es propenso a eso, está claro que eso se puede hacer. Y se puede hacer en Argentina. Bien, a ver, vamos a poner un ejemplo. Victoria Villarruel no es libertaria. Viene de otro sector. Bueno, y sin embargo lograron, armaron y armonizaron y hicieron. La candidata en tercer lugar creo que era Araujo, que era caracterizada por militar en la reivindicación de la recuperación de las Malvinas. Un hermano de ella murió en Malvinas. O sea, que no es parte del discurso habitual de Javier Milei, por ejemplo. Sin embargo, se entendió eso como, bueno, esto no es incompatible con lo que decimos nosotros, lo sumamos, lo incorporamos, puede ser parte de la plataforma, la reivindicación de ese territorio nacional usurpado por Inglaterra. Bueno, o sea, por ahí no es exactamente tu inquietud, no es tu especialidad, no es por lo que te has ocupado, pero ves otras variables de gente con la cual vos podés contar y sumar y enriquecer tu propuesta para la gente. Y estoy hablando de Milei, que es alguien con un esquema de pensamiento muy claro. Y bueno, sin embargo, se ha juntado con gente y armó un partido con gente que no es necesariamente, no viene necesariamente de su escuela académico-ideológica. Claro, exactamente. Se pudo unir. Justamente me levanté para buscar que puedan ver acá, por ejemplo, este es el libro de que hablaba el señor Márquez. Lo adquirí hace poco, bueno, todavía lo estoy leyendo. Se los recomiendo mucho si quieren leer temas sobre la ideología de género,
está la parte, por un lado, de Agustín Laje y también del señor Márquez. Bueno, justo me levanté a buscarlo. Bueno, le agradecemos estas palabras, también contarle a la gente que nosotros estamos como dirigentes de la Juventud Radical, la estamos formando, estamos dando la batalla cultural, hemos implementado temas en la sociedad que antes no se daban. No sé, Juani, podés decir vos tu testimonio, cómo van las cosas. Bien, por ahora vamos creciendo, estuvimos bastante quietos en un momento y ahora estamos volviendo de a poco. Ahora sí está un poco más tranquilo porque estamos todos de vacaciones y se vienen las mesas de la facultad, pero bueno, estamos intentando darle la batalla a todo a partir de los pocos recursos que nosotros tenemos. No tenemos recursos nada, nosotros no nos financia nadie, o sea, nosotros somos nuestros propios financistas. Entonces, hacemos lo que podemos y organizamos lo que podemos. Pero la verdad que gracias a Javier, gracias a gente como vos, Nicolás, a gente como Esper, como López Murphy, ha crecido mucho el tema de los jóvenes y la página ha crecido un montón a través de los vivos como Agustín Echevarne y ahora con vos, Nicolás, que hemos pasado casi las 150 vistas. La verdad vamos creciendo y es todo gracias a ustedes. No, la verdad. Yo te agradezco, son muy generosos, pero ustedes disponen de su tiempo, de su dinero, de su esfuerzo intelectual, de su esfuerzo militante. Yo también militaba en la facultad. Nosotros pagábamos las fotocopias en aquella época, los carteles, los comprábamos en las imprentas, los mandábamos a hacer, los hacíamos nosotros, los pegábamos con engrudo, nos levantábamos a las 5 de la mañana para empapelar, porque sabíamos que a las 8 entraban los chicos y si no antes, la Franja Morada nos arrancaba todos los papeles de toda la universidad. Yo sé lo que es la militancia porque milito desde siempre. Y ustedes y eso es un gran esfuerzo que uno hace, y uno así se va armando y además va aprendiendo, se va enriqueciendo, aprende, che, y este libro, y esto otro, y esta idea, y no estoy de acuerdo con aquello, y eso va generando una tormenta, y uno se va formando así también. La militancia hace que uno se vaya fortaleciendo políticamente, ideológicamente, y se vaya perfeccionando en el debate y en la lucha cultural. En aquella época no se le llamaba lucha cultural, porque la izquierda tal como la conocemos hoy no existía, era otra cosa. La discusión era netamente económica. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual, nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.